saludable. Bienvenidos a la nueva temporada de Vida Saludable. En esta ocasión hablaremos acerca de la epilepsia y de qué manera poder ayudar a una persona en una crisis epiléptica. No se muevan de su lugar, porque ¡comenzamos! La epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una serie de crisis convulsivas recurrentes debido a una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Pueden manifestarse de diversas formas en personas de todas las edades y afectar diferentes áreas del cuerpo. Se estima que alrededor de 50 millones de personas en el mundo la padecen, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas más comunes. Hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da poderlos saludar. Muchísimas gracias por acompañarnos y por su preferencia. Hoy vamos a hablar acerca de la epilepsia. Fíjense, aquí tengo un dato muy importante. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 50 millones de personas en el mundo presentan epilepsia y en México 2 millones de personas. Es un índice bastante elevado. Por eso tocaremos el día de hoy ese tema y le doy la más cordial bienvenida al doctor Sebastián Román González, quien es neurocirujano, y saludo con muchísimo cariño. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por la invitación. Muy emocionado. Espero podamos aclarar dudas este día y pues bueno, vamos a hablar de lo que es como tal la epilepsia. Efectivamente. Platícanos, ¿qué es la epilepsia? Ok. Para que lo podamos entender, por definición la epilepsia significa 2 crisis convulsivas o más a lo largo de nuestra vida, que no tengan que, por un lapso menor a 24 horas. No tienen que ser provocadas. Para que entendamos qué es la epilepsia, imaginemos que el cerebro es un edificio lleno de departamentos. Cada departamento de un edificio tiene un cableado. Hay cables para llevar la luz de una habitación a otra, de un departamento a otro, incluso en los pasillos. Así trabaja el cerebro. El cerebro trabaja a través de impulsos de electricidad pequeñitos. Y la epilepsia va hacer como un cortocircuito en una habitación que sí de cierta manera le puede afectar a todo el edificio. Hay epilepsias de causa genética, que lo traemos en la sangre de nacimiento. Hay epilepsias que pueden ser secundaria a traumatismos, lesiones cerebrales como tumores, lesiones vasculares. Y también hay ciertos tipos de tratamiento para esta enfermedad. Estas son las causas. ¿Qué otras podrían ser? En general, también trastornos metabólicos. Se ha asociado la epilepsia a enfermedades más que nada genéticas. O sea, como les decía, el paciente ya va a nacer con la predisposición para en algún momento de la vida tener crisis convulsivas. Claro. ¿Y qué factores de riesgos también podemos encontrar? O sea, ¿qué factores podrían empeorar el problema? Se ha visto que sí ha influido el ambiente. Por ejemplo, la epilepsia más frecuente, que es la epilepsia del lóbulo temporal, más o menos 70% de los pacientes con epilepsia la van a tener. Se cree que la lesión pudiese ser en el momento de nacimiento, en el momento de que nosotros pasamos por el canal del parto, un pequeño episodio de hipoxia o de baja oxigenación. Ajá. Me genera una pequeña lesión en el cerebro, un cortocircuito, que me va a provocar que yo tenga esta disposición para que en algún momento genere las crisis. Pero algunos factores se me viene ahorita a la mente: fumar, tomar alcohol, algunos malos hábitos o ciertos alimentos también podrían ser algunos factores. En pacientes que ya tienen como tal la epilepsia, se les tiene que dar una dieta especial. Les llamamos medidas generales o cosas que tenemos que habituar en nuestro estilo de vida. Se sabe que un adulto tiene que dormir mínimo entre 7 a 9 horas al día. Esto lo tienen que respetar los pacientes con epilepsia. Y ustedes se pueden meter a internet, hay muchas páginas donde puedo buscar dietas para paciente con epilepsia, ¿no? Básicamente es quitar psicoestimulantes. Quito alcohol, quito cigarro, quito bebidas azucaradas, hay granos, pistache, la almendra, el nuez, que pudiesen ayudar a que puedan generarse crisis convulsivas. El estrés está implicado, alguna infección,
¿sí? Ya sea urinaria, respiratoria, algo que me altere el estado metabólico habitual del paciente me puede provocar esto. Qué importante la alimentación, ¿cierto? ¿Y quién la puede padecer? ¿Tiene que ver la edad? ¿Tiene que ver a lo mejor el sexo? ¿Es cierto que los hombres son más propensos? Hay una cierta carga mayor para que la tengan los adultos, pero sabemos que, por ejemplo, la edad de mayor presentación de epilepsia es en niños y adolescentes, que son más o menos de 100 pacientes con epilepsia, 70 van a ser menores de 18 años, el otro 30 van a ser adultos, ¿sí? Pero esta va a ser como que la mayor carga para esta etapa de la vida. Ahora, ¿cuál es la clasificación de la epilepsia? La Liga Internacional de la Epilepsia en el último año la ha clasificado. Tiene que ver más que nada por el origen del cortocircuito o de dónde va a iniciar la crisis convulsiva. La clasificamos como focal en un solo sitio. Una crisis focal es una crisis que puede ser que el paciente está despierto sin perder el estado de alerta o sin desmayarse y tener movimientos involuntarios. Yo estoy moviendo el brazo, no puedo detenerlo. Esta crisis focal se puede generalizar, se puede ir a todo mi cerebro y generarme como tal una crisis que ya involucre movimientos involuntarios en todo el cuerpo. Se puede acompañar también de pérdida o no del estado de alerta. Es por eso que algunos pacientes con crisis convulsivas no te responden, pueden hacer movimientos o ruidos inespecíficos con la voz y se voltea la mirada hacia arriba, ¿sí? Incluso en nuestra evaluación de la crisis convulsiva puede haber una versión que el paciente voltea a un solo lado y decimos burdamente que para ese lado está la lesión o el cortocircuito. Claro. ¿La duración de la crisis es un factor para el riesgo? Sí. Habitualmente un paciente con epilepsia puede tener crisis convulsivas menores a 2 minutos, pero ya hoy en día sabemos que una crisis convulsiva que te puede tardar más de 5 minutos se considera un estatus epiléptico. Okay. Es una urgencia médica y el paciente inmediatamente lo ideal es acudir a urgencias. O sea, ¿entre 2 y 5 minutos dura? Más de 5 minutos. Ajá, pero digamos que 2 minutos, pues bueno, es una crisis epiléptica normal. Así es. Pero ya a partir de 5 minutos es una emergencia, sí. Nosotros habituamos a los pacientes en la consulta a decirles, bueno, ok, tienes que llevar un calendario. Es decir, el 5 de abril a mi paciente le dio una crisis convulsiva que duró 1.5 minutos y yo estoy habituado a que cuando convulsiona a mi familiar le dure tanto tiempo, okay, ¿no? Pero una crisis convulsiva que ya pase más de 5 minutos o varias crisis convulsivas que entre cada una la persona no despierte o no reaccione, también se considera estatus epiléptico. Wow. Y es ideal acudir a urgencias. En ese caso, para fines prácticos, yo siempre les digo a mis pacientes, cualquier cosa que se salga de lo habitual, urgencias. ¿Con qué frecuencia dan estas crisis? Va a depender del paciente. Hay pacientes que te pueden convulsionar 1 o 2 veces cada 6 meses y hay pacientes con epilepsia refractaria, tratamiento, que ahorita hablaremos de eso, que pueden incluso convulsionar 40, 50 veces a la semana. ¡Wow! ¿Y de qué depende? Va a depender de los circuitos y del tipo de lesión. Hay pacientes que tienen un solo foco o un solo cortocircuito, o hay pacientes que tienen muchos en varias zonas de su cerebro. Y es muy relativo entonces. Por todo lo que platicamos, inclusive lo que decíamos, la alimentación, ciertos hábitos estarán propiciando a lo mejor que sean más frecuentes. Así es. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, está muy interesante el tema, pero no nos tardamos absolutamente nada. Esto es Vida Saludable. Ustedes, por favor, no se muevan de donde están y comuníquense con nosotros vía nuestro correo electrónico que está apareciendo en pantalla o también síganos en nuestras redes. Anesma Televisión 8.4. Esto es Vida Saludable, no tardamos, regresamos. ¿Cómo podríamos nosotros detectar que una persona está teniendo una crisis? Va a ser lo más evidente pues va a ser que si yo estoy dialogando o conviviendo con la persona, pues es evidente que va a pasar algo con la paciente. Regresamos.
Continuamos en Vida Saludable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de la epilepsia. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo nosotros podríamos detectar que alguien está teniendo una crisis? Pero antes que nada, antes de las características de una crisis, ¿cuáles son los síntomas? Okay. Los síntomas iniciales van a depender de la zona de donde va a estar mi cortocircuito. Si está en la parte posterior del cerebro, que es el área de la vista, pueden referir que ven lucecitas, que le llamamos auras, que puede haber trastornos de la vista previo a una crisis. Puede haber trastornos auditivos, ¿sí? Hay otra zona del cerebro, por ejemplo en el lóbulo temporal, que los pacientes pueden referir un dolor en la boca del estómago, como cuando tenemos gastritis, pero es ardorcito, siento que me va a dar y empieza la crisis. Algo que también faltó mencionar, bueno, no mencioné ahorita, fue la generalización. ¿Cómo se pasa una crisis focal a una generalizada? Y de las crisis generalizadas hay muchos tipos. Hay crisis de ausencia, que es un tipo de crisis generalizada donde el paciente puede estar platicando y de repente me desconecto, no me doy cuenta de lo que está pasando y regreso a la plática sin pensar que no pasó nada. O sea, eso es muy común en la gente. ¿Podríamos decir que es epilepsia? Sí, es un tipo de convulsión, wow, aunque no tenga movimiento. Convulsión no va a ser necesariamente que tenga movimiento el paciente. Otra variante de las crisis son las crisis tónicas, que el paciente se va a poner duro y va a permanecer duro lo que tarde la crisis. Otras que llamamos tónico-clónica, que se pone duro y se empieza a agitar. Sí. Y la tónico-clónica es la que generalmente vemos en la mayor parte de los pacientes, vemos en la televisión. La más común. Hay crisis atónicas, que el paciente puede ir caminando, estar sentado y de repente me caigo, me desmayo, estando parado me caigo al piso, estando sentado pierdo, parecería como un desmayo, pero al final de cuentas es una crisis convulsiva. Van a ser los diferentes tipos que pueden presentar los pacientes. Estábamos con los síntomas. Ajá. Así es. Y esta va a ser como tal, que puede iniciar con un síntoma que puede alcanzarnos a referir el paciente, pero al final va a culminar en que tenga un episodio convulsivo, ¿no? Y de estas sus variantes. Entonces, las características de las crisis. ¿Cómo podríamos nosotros detectar que una persona está teniendo una crisis? Va a ser lo más evidente pues va a ser que si yo estoy dialogando o conviviendo con la persona, pues es evidente que va a pasar algo, que la persona me puede alcanzar a referir, o si puede ser de manera instantánea, ¿no? A veces incluso no te puedes llegar a preparar para eso, claro, ¿no? Pero ¿qué hacer? Sí, ¿qué hacer? ¿Qué Porque, hacer por ejemplo, con una persona? La que se queda pasmada, ok, retoma, ¿no? La que se cae, me imagino que pues se levanta. Pero el clásico ejemplo que estabas comentando, del que vemos en las películas o el que alguna persona nos ha tocado ver, que están en el piso y se empiezan a retorcer y de repente nos da miedo con la lengua. ¿Qué hacer? ¿Yo qué voy a hacer si veo que algún conocido, alguna persona está teniendo un episodio de convulsión? Primero que nada, la boca. El paciente puede incluso morderse la lengua. Jamás tratar de meter mi dedo en la boca de la persona para tratar de levantar la boca. Es que es lo primero que queremos hacer, ¿verdad? Como jalarle la lengua. Puedes meter un objeto de madera, un objeto de plástico duro para poder abrir la boca y liberar. Jamás el dedo, porque sí, hay casos donde por accidentes incluso se ha llegado a ver amputación del dedo. Wow, claro. Si veo que de plano se está mordiendo la lengua, ni modo. Siguiente, tengo que poner al paciente de lado, porque muchos pacientes pueden tener vómito al término de la convulsión o pueden incluso orinar o evacuar de manera involuntaria al término de esta. Entonces, en el caso del vómito, el riesgo de que haya una broncoaspiración, que quiere decir que el paciente se trague su propio vómito, pero se vaya a los pulmones y no pueda respirar bien, yo tengo a mi paciente que ponerlo de lado. ¿Ok? Y si trae ropa apretada, pues ayudarlo a aflojarle el cinturón, medio desabotonar la camisa. Lo ideal pues sería de oxígeno, un tanque, pero pues eso lo haríamos ya
directamente en una sala de urgencias. Sí, y bueno, una vez que termine esta crisis, ¿qué debemos hacer? ¿Ya se levanta el paciente a su casa o hay que llevarlo a servicios médicos? Lo más frecuente es llevar si es como, digámoslo, una crisis habitual, pues bueno, llevo mi informe de mi calendario de cuántos episodios ha tenido el paciente, ¿sí? Informarlo en la consulta, pero si estamos hablando de estado epiléptico, una epilepsia, una crisis que dura más de 5 minutos, nos vamos a urgencias. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Y si no, ante la duda, acudir a urgencias. Sí, ¿cuál sería la consecuencia más grave de no atender una epilepsia? Me contestas después del corte. Ustedes no se muevan de dónde están. Esto es Vida Saludable. Regresamos. Una cosa, ¿la epilepsia se cura o solo se controla? Sí, existe una controversia. Con eso, antes sí se creía que podía haber cura. La verdad es que no. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de la epilepsia. Doctor, ¿cuáles serían las consecuencias más graves de no atender una epilepsia? Sí pueden ser muy graves. Hay pacientes que pueden llegar a tener, en el caso de los niños, retraso del desarrollo psicomotor. O sea, burdamente que el paciente tenga un retraso mental o que sus habilidades en cuanto al movimiento no sean muy hábiles. Y en el caso de pacientes adultos, pues bueno, cada episodio de crisis convulsiva sí se puede ver asociado a lesiones cerebrales que se van agregando a mi cortocircuito que ya tengo por la epilepsia. Entonces sí se tienen que tratar, sí tenemos que tratar al máximo pacientes con crisis convulsivas, con epilepsia. Sí, porque hay enfermedades relacionadas también a la epilepsia, ¿no? Y de los pacientes con epilepsia, de 100 pacientes que tengan epilepsia, 70 se puede controlar con 1 o 2 medicamentos. A 70 personas de 100 les va a ir muy bien. Ah, pues está muy bien. Pero 30 van a ser pacientes que sean refractarios o resistentes al tratamiento médico. Para yo hablar de una epilepsia resistente a tratamiento, estoy hablando de que un paciente recibe 1 o 2 medicamentos a una buena dosis, por lo menos en un promedio de 1 a 2 años, que no me esté funcionando. Sabemos que aquí en México, por las cuestiones sociales, económicas, nuestros demás compañeros, nosotros, tratamos de que el paciente tenga 2, 3 o máximo 4 medicamentos y a veces no lo podemos lograr, ¿sí? Pero ideal sería 2 medicamentos o más. Son pacientes resistentes a tratamiento que podrían ser candidatos a cirugía de epilepsia. Doctor, pero ahorita antes de platicar del tratamiento como tal, nada más dime una cosa, ¿la epilepsia se cura o solo se controla? Sí, existe una controversia. Con eso antes sí se creía que podía haber cura, la verdad es que no. Se controla. Una epilepsia bien controlada, una persona puede vivir su vida de manera normal. Puedo tener hijos, puedo terminar la universidad, puedo trabajar. Se recomienda no manejar, obviamente, sí, pero sí tener una vida lo más normal posible. O sea, si estamos hablando de esperanza de vida o de tasa de mortalidad. Entre más descontrolada esté la epilepsia, sí también la esperanza de vida disminuye. Por lo menos se sabe que un paciente con epilepsia, a diferencia de alguien que no la tiene, la esperanza de vida serían 10 años menos. ¿Y cómo es la calidad de vida de una persona con epilepsia? Va a depender de qué tantas convulsiones tenga en promedio. Pero sí afecta sí, puede ser mal. Desafortunadamente. Justamente, acabo de operar a una paciente, se le puso un estimulador vagal para control de epilepsia, pero tenía 50, 60 crisis convulsivas a la semana. Entonces, esto nos permite tener una buena calidad de vida. Claro. ¿Se puede prevenir? No, porque van a ser muchas causas que no podemos evitar que pasen, ¿no? En el caso de una epilepsia posterior a un traumatismo, pues bueno, ideal hubiera sido evitar el trauma, ¿no? Pero si no, pueden quedar secuelas o que yo quede con una epilepsia postraumática. Una epilepsia secundaria a una tumoración o una lesión vascular, no se puede. No hay manera. Y en el caso de los de nacimiento que ya nacen con la enfermedad, sería
Sería algo muy difícil Algo de muy prevenir. difícil. ¿Cuáles son los focos rojos que debemos detectar para acudir al especialista y cuál sería el especialista? Que yo tenga, que yo esté habituado a cierto número de convulsiones a la semana o al mes y que de repente empiecen a aumentar en número y en duración de las crisis. Como les decía, tienen que ver con el estilo de vida, si hay alguna infección asociada, si está pasando algo más, hay que averiguar por qué se está descontrolando esta epilepsia, ¿no? Se recomienda que también los pacientes con epilepsia manejen más o menos el mismo peso, ¿sí? Porque también nos va a ayudar mucho para la titulación de medicamentos. A veces podemos mandar a pedir niveles en sangre de los medicamentos que esté tomando el paciente para yo saber si estoy en la medicación o en el rango adecuado en cuanto a la dosis, ¿sí? Y como te decía hace rato, también las infecciones. Un paciente que tenga una infección, ya sea urinaria, respiratoria, sí puede llegar a convulsionar. Y esto no significa que el tratamiento esté mal, sino que algo más que me está alterando mi estado metabólico me puede ayudar a que yo genere crisis convulsivas. Y nos estabas hablando del tratamiento. Tratamiento con fármacos, los anticonvulsivos. Dependiendo del tipo de crisis, va a haber fármacos que me ayudan a una crisis focal o una crisis generalizada. De las generalizadas hay medicamentos específicos para las tónico-clónicas, para las ausencias, eso lo va valorando el neurólogo, ¿sí? Yo en lo personal soy neurocirujano. Mi labor en la epilepsia, ¿sí?, es enfocarme al tratamiento quirúrgico de los pacientes resistentes a tratamiento. También colaboro con un grupo de neurólogos adultos y neurólogos pediatras. Trabajamos en conjunto para saber quiénes de nuestros pacientes están en buen tratamiento y quiénes están haciéndose resistentes al tratamiento y ver cuáles se les puede dar el beneficio, pues, bueno, de un protocolo para cirugía. Claro que sí, pues como tú bien dices, ya el especialista lo valorará. La buena noticia es que sí hay manera de controlarla y que el paciente puede tener una excelente calidad de vida. Pues muchas gracias, doctor, y también considerar todo lo que nos dijiste, que se metan por ahí a internet a investigar cuáles son los alimentos que deben de evitar o a lo mejor cuáles incluir, inclusive hidratarse es bien importante, el omega 3 puede servir, claro, entre muchas otras cosas. Es un tema muy extenso, pero de verdad nos diste un gran panorama y pues bueno, vamos a documentarnos más. Muchísimas gracias, y para toda la gente que se quiera comunicar contigo, quiera tener información, nos puedes proporcionar tus teléfonos, las redes van a aparecer en pantalla. Claro que sí. Mi teléfono celular personal para urgencias es el 55 19 50 73 72 y el teléfono del consultorio para las consultas es el 55 35 46 07 27. Aquí abajo están apareciendo mis redes sociales para que me sigan en todas mis redes sociales y con mucho gusto resolveremos sus dudas. Doctor Sebastián, muchísimas gracias nuevamente, gracias te vemos por aquí muy pronto. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Vida Saludable. Recuerden, tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta en Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre, les mando un besito y les deseo que estén muy, pero muy bien. Vida Saludable.